Saludo a Jennifer Pedraza. Jennifer, muy buenos días. Bienvenida al CIA, Sistema Informativo Auténtico, en esta mañana. Hola, un saludo para todas las personas que nos acompañan esta mañana eh, en Bogotá. Jennifer, la pregunta del día antes de ir con el desarrollo, porque sé que usted, y lo hablamos la anterior conversación que teníamos en estos micrófonos, todos la conocemos, fue nuestro referente precisamente al consultar el tema de las protestas, al tema del liderazgo estudiantil, de llegar y tocar al gobierno y decirle, oiga, piensen los jóvenes, piensen los estudiantes. Pero mi pregunta y la pregunta del ciudadano del común, ¿qué pasó ayer con las marchas de las mujeres en Bogotá y en otras regiones que se vieron vestidas precisamente pues, por actos vandálicos, Jennifer? Bueno, la verdad es que la mayor parte de las expresiones que el día de ayer se dieron, porque yo estuve precisamente acompañando la movilización acá en Bogotá, si bien hubo expresiones de ese estilo que yo personalmente no comparto, pues creo que la mayor parte de las expresiones fueron expresiones artísticas. Tuvimos de hecho un concierto en la Plaza de la Hoja, y fue la mayoría de la movilización una expresión artística y cultural que yo creo que igual llama la atención sobre la crítica situación que hoy en día estamos viviendo las mujeres en nuestro país, especialmente porque en Colombia tenemos un fenómeno, unos fenómenos muy preocupantes que hablan de la feminización de la pobreza, por ejemplo, es decir, que los hogares con jefatura femenina tienen un mayor porcentaje de pobreza. Hablamos del desempleo feminizado. Las mujeres jóvenes, 2 años después de pandemia, seguimos teniendo un desempleo del 27%, o sea, casi una de cada tres está pasando y pasando hojas de vida y no consigue trabajo, así como la informalidad. Entonces yo creo que habiendo dicho que no comparto las expresiones, digamos, de acción directa o de violencia en las manifestaciones, sí creo que la protesta del día de ayer se trata de llamar la atención sobre las dificultades que hoy estamos atravesando las mujeres en Colombia y en el mundo. Recientemente hubo feminicidios de niñas en nuestro país que han violado muchos hombres al tiempo, o sea, cosas que realmente no podemos ya comprender ni soportar, y lamentablemente no ha habido las medidas del gobierno nacional suficientes para prevenir y para sancionar estos temas, que yo creo que es, digamos, lo que la mayoría de mujeres que salimos a marchar el día de ayer precisamente quisimos visibilizar. ¿Cómo impedir que se pierda el enfoque de esta protesta que, digamos, y como estaba usted planteándolo, es muy real, muy valedera frente a la reclamación? Pero ¿cómo blindarla de esos procesos? Porque hoy la noticia no es la marcha de la mujer, sino la noticia es el vandalismo en estas marchas, Jennifer. Si bien existe un debate en el interior del movimiento de mujeres sobre este tipo de prácticas, pues yo lamento mucho que esa sí sea la noticia, porque la mayoría de expresiones artísticas y masivas de movilización en todo el país, no solamente en Bogotá, fueron realmente artísticas, y yo creo que no podemos cargar a todas las miles de mujeres que salimos ayer, porque hay que decirlo, que fue la marcha del 8 de marzo más grande en la que yo he estado en mi vida, y yo marcho desde hace cerca de 12 años en el 8M. Yo creo que lo que la mayoría de las mujeres que salimos a marchar el día de ayer quisimos llamar la atención sobre la violencia física, violencia estructural, violencia económica que nos aqueja, y sobre todo llamar la atención de los gobiernos nacionales y regionales para atender con urgencia nuestras reivindicaciones. Entonces yo la verdad también llamaría a los medios de comunicación, que tan importantes son para la consolidación de la opinión pública, a que también, digamos, pudiéramos dar micrófonos a las causas que hoy nos llaman a salir a la protesta, porque hay que decirlo, no es como que nosotras estemos ahí buscando siempre cómo marchar y ya, sino que al final esta termina siendo nuestra forma de incidir ante la inoperancia de este gobierno que no, por ejemplo, en medio de la pandemia, el movimiento de mujeres luchó porque el gobierno del presidente Iván Duque declarara estado nacional de emergencia por violencia machista, por los feminicidios crecientes, en la medida en que nos tuvimos que encerrar en muchos casos con nuestros agresores, y no hubo poder humano que hiciera que el gobierno nacional atendiera con la urgencia que este tema merece las necesidades de las mujeres. Entonces yo sí llamaría como a diferenciar eso, que si bien yo lo rechazo y no me representa, pues no fue el factor común de las manifestaciones. De hecho, estuvimos en un concierto pacífico, tranquilo, artístico en la Plaza de la Hoja hasta cerca de las 10 de la noche, y fue un ambiente muy, muy, en el que yo personalmente me sentí muy segura, muy tranquila, y esa es la idea de lo que nosotras queremos convocar.
Claro que sí, Jennifer. Bueno, Jennifer, habíamos hablado de la propuesta al Congreso de la República. Recordemos ese número porque ya estamos a portas, quedan 4 días. Primero recuérdeme el número porque tengo una pregunta para ir con usted. Número y qué partido la cobija en este momento, Jennifer. Carlos, muchas gracias por hacerme esta pregunta porque yo soy tan nueva en esto que a veces se me olvida decir el número y les cuento a todo el mundo las propuestas, pero recordemos que al final, pues en el tarjetón va a salir ese el número y el logo. Yo soy la número 102 en el tarjetón de Cámara de la lista de la coalición Centro Esperanza. Es el primer loguito que nos va a aparecer en el tarjetón, la número 2, 102 de ese primer loguito. Mm, yo hago parte de la coalición Centro Esperanza como delegada o como participante avalada por el partido Dignidad, que es un nuevo partido político que se ha conformado precisamente para recoger las luchas y las causas del movimiento social. Nosotros nos escindimos del Polo Democrático Alternativo y hoy con Jorge Enrique Robledo de candidato presidencial estamos en la consolidación de un nuevo partido político honesto, franco con la gente, que parta de recoger las luchas de las que venimos, quienes conformamos este partido, y ojalá podamos llevarlas al Congreso de la República. Claro. Jennifer, hoy hemos venido preguntando durante esta semana a los diferentes candidatos y voces que pasan por el sistema informativo auténtica si hay garantías electorales. Unos dicen la registraduría, otros dicen las maletas, otros dicen el compro de votos, pero a nivel de los partidos también se presentan algunas situaciones que no le dan garantías a quienes participan. ¿Hay alguna lectura suya frente a estas garantías electorales en este proceso y su aspiración con este número 102? Pues en mi caso, dentro de mi partido, yo me he sentido muy acompañada en la candidatura a la Cámara de Representantes, tanto por Manuel Sarmiento, que es nuestro concejal en Dignidad, como por Jorge Enrique Robledo, como por Jorge Gómez, que es mi plancha, mi llave al Senado, que es el número 15 en la lista de la coalición Centro Esperanza a esta corporación. Pero además cuando a mí me llamaron, y esto te lo quiero contar muy personalmente, para decirme: Jennifer, ¿tú qué opinas de ser candidata a la Cámara? Queremos promover liderazgos jóvenes, de mujeres que vengan de la lucha social. Yo dije, hay que hacerlo porque yo también he estado ahí donde seguramente donde están sintiéndose los oyentes que nos están escuchando como diciendo: no, qué mamera los políticos, la política es lo peor, todos los políticos son iguales, en una absoluta resignación, porque lamentablemente, hay que decirlo, la mayoría de los políticos en Colombia sí han sido de lo peorcito, pero si nosotras y nosotros no nos metemos a quitarles esos puestos a los mismos de siempre y a votar masivamente por personas honestas, pues entonces van a seguir eligiéndose eternamente la gente de los mismos partidos tradicionales. Por eso fue que yo acepté esta candidatura y dije, hagámosle, metámosle con toda la creatividad y el ánimo que creo que en la juventud tenemos. Y ahora, frente a las garantías electorales, pues consciente de las denuncias que ha habido sobre el registrador y sobre la registraduría, nosotras y nosotros estamos promoviendo una campaña que se llama Los Guardianes del Voto, a la que queremos invitar a todas las personas que nos están oyendo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Jennifer Pedraza con J-I-N. Ahí estamos haciendo una campaña para recoger y para vincular personas que quieran ser testigos electorales, para no perder ni un solo voto. Y yo diría que la mejor forma de garantizar que no haya fraude electoral en estas elecciones es que la gente participe tan masivamente que les quede imposible robarse los votos de las personas. Pero si los que votan son solamente los que van a votar con voto amarrado, por una teja, por el tamal, por 100.000 pesos, pues entonces van a seguir ganando los mismos y no vamos a tener una participación electoral grande. Yo diría que uno de nuestros principales enemigos en esta jornada electoral es la abstención. O sea, la gente que dice, no, yo no voy a votar, yo mejor me quedo viendo Netflix, porque cuando nosotros no votamos, eso sí hay que saberlo, otros sí lo están haciendo por nosotros, otros están votando, vendiendo su voto y montando en el Congreso de la República personas que tal vez, como la mayoría del Congreso que tenemos hoy en día, van a aprobar cosas como la reforma tributaria de Duque, que querían aprobar la reforma a la salud de Vargas Lleras, que tenía mayorías para aprobarse en el Congreso. Entonces, yo le he dicho a mis amigos y a mis amigas que este domingo hay una marcha, solo que no es una marcha por la séptima, sino que es cada una y cada uno de nosotros con nuestra cédula a nuestros puestos de votación y después a cuidar el voto. Para cerrar esta pregunta, le recordaría a todas y a todos los ciudadanos que hay que marcar el logo del partido y también el número del partido, porque hemos visto, por ejemplo, en las elecciones de la juventud del 5 de diciembre pasado, que la gente solamente marcaba el número, por ejemplo, y entonces les marcaban el otro loguito. Bueno, en el caso de las elecciones de juventud eran listas cerradas, pero entonces a veces había personas que les marcaban
que les marcaban otros partidos, o sea, hay gente que le anulan el voto haciéndole X en otros logos de partido. Entonces no olvidemos marcar el número y también el partido, y si me quieren apoyar a mí, yo soy la número 102 de la lista Centro Esperanza por Bogotá. El CIA pregunta. Jennifer Pedraza, gracias por atendernos. Querido amigo, ¿qué me dice? Mañana precisamente aquí en la información del CIA, Sistema Informativo Auténtica, y esperemos que este 13 de marzo Colombia sepa elegir y Colombia sepa distinguir y que se le dé la oportunidad a la juventud y se le dé la oportunidad precisamente a estos nuevos liderazgos. Jennifer, un abrazo a la distancia y esperamos contarla entre las nuevas congresistas este próximo 13 de marzo. Muchísimas gracias y por supuesto como congresista aquí estaré rindiendo cuentas sobre los proyectos de ley y llevando las causas como por ejemplo la educación pública como un derecho fundamental al Congreso de la República. Muchísimas gracias por el espacio. Este 13 de marzo, 102 Centro Esperanza, a la Cámara y al Senado número 15 en la lista de la coalición Centro Esperanza. El CIA pregunta. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. Luzmari Guerra, una voz CIA. Sistema Informativo.